Continuando con la fotografía de la historia cultural, nos dirigimos al origen de lo que hoy conocemos como el Aeropuerto de las Brujas en Corozal. Como sabaneros nos sentimos orgullosos de contar con un medio de transporte a la par de grandes ciudades. Si de recordar se trata, los primeros aviones que aterrizaron en nuestro municipio lo hicieron en Las Majaguas, un corregimiento de Corozal. Más tarde, este nombre sería reemplazado por Albania, que se conserva hasta hoy como corregimiento de Betulia. En una explanada de esta zona, aterrizaron 9 veces aviones de la SCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. Algunos alemanes, encabezados por el señor Edvard Boy, llegaron para realizar estudios y observaciones en relación con la construcción del aeropuerto de Corozal. Todo esto sucedió en el año 1937. ¿Qué anécdota recuerda como trabajador del aeropuerto de las Brujas de Corozal? Lo que te puedo decir, que el aeropuerto de las Brujas, exactamente no sé el año en que lo construyeron, pero esos terrenos los compraron para la empresa Aerocivil de Colombia, fabricaron el aeropuerto de Corozal y le pusieron el nombre de Las Brujas, porque se dice que allí se reunían las brujas a hacer su fiesta. Bueno, allí venían aviones que hacían la ruta Barranquilla, Corozal, Montería. Esa ruta la hacían en las horas de la mañana. Por la tarde hacían la ruta Montería, Corozal, Cartagena, Barranquilla, en las horas de la tarde. Viajaban aviones DC-3, 2 motores, 28 personas. El aeropuerto de Las Brujas cambió, creo por ahí en los años 50, que hubo un accidente aéreo en Atonuevo, corregimiento de Corozal, donde se estrelló un avión que tenía como matrícula HK-315. Lo piloteaba el señor Carlos Barbo, que era familia de la señora Pacha González, quien era la telefonista aquí en Corozal. Entonces, en honor al señor Carlos Barbo, cambió el nombre del aeropuerto de Las Brujas por el de Carlos Barbo. ¿Cuál era su cargo y cuánto tiempo duró? Bueno, yo inicié trabajando en Avianca como cartero. Después me ascendieron a la sección de carga que se llamaba Aeroexpresos y me trasladaron para Sincelejo. De Sincelejo me trasladaron para la ciudad de Medellín, donde allá me ascendieron y era supervisor de correos. Duré trabajando en la empresa 27 años. Si el aeropuerto de Corozal en aquellos tiempos fue tan apetecido, ¿por qué en la actualidad no es tan apetecido con las aerolíneas? Sencillamente porque los aeropuertos eran naves pequeñas y que podían bajar aquí en Corozal. Ahora los aeropuertos ya llegaron naves grandes, ya que son reactores, ya no son de motores y no están capacitadas las distancias para que un avión de esos pueda aterrizar en Corozal. Entonces, en todo Colombia se quitaron los aeropuertos pequeños y solamente quedaron las capitales grandes con aeropuertos grandes para esos aviones grandes ya. La construcción del aeropuerto comenzó en enero de 1938 en tierras que el municipio adquirió del señor Jesús Ramos. En este terreno se construyó la pista de aterrizaje. La finca colindaba con un lugar conocido como Campo de la Esperanza, propiedad de don Ezequiel Olmos. Allí había una colina famosa por los misteriosos ruidos, aleteos, graznidos y gruñidos que se escuchaban durante la noche.
El miedo a lo desconocido y las supersticiones llevaron a la creación de la leyenda de las brujas, de donde proviene el nombre del aeródromo. El 12 de julio de 1939, aterrizó el primer avión en este aeródromo, seguido de un segundo, el 22 de agosto del mismo año, ambos de la empresa Skadta. Finalmente, el 15 de septiembre se abrió al servicio público con vuelos de cargas y pasajeros en aviones DC de 27 asientos, conectando la ruta Bogotá-Medellín-Corozal por la mañana y Corozal-Barranquilla por la tarde. El asombro de los habitantes fue inmediato. Desde tempranas horas la gente se congregaba alrededor de la pista de aterrizaje, llevando consigo agua, ollas de mazamorras, bollos, chicharrones, yuca, ñame y ajonjolí. Era toda una fiesta ver aterrizar a estas máquinas voladoras. ¿Cuál era el trabajo de su papá en el aeropuerto? Te quiero comentar que mi papá se llamaba Narciso Cuello y él falleció. Él trabajó 26 años en el aeropuerto Las Brujas de Corozal. Era el celador diario. En ese momento y en esa época en el aeropuerto había 2 celadores, uno diario y uno nocturno. A mi papá le correspondía hacer la celaduría en el día y era muy diferente pues a lo que se hace hoy, ¿no? El aeropuerto ha cambiado sustancialmente y en esa época había un grupo de trabajadores en el aeropuerto que tenían unas características diferentes a lo que se tiene hoy. Trabajaba con todo un equipo de personas, un grupo de personas, que el administrador era Ramiro Gil y una serie de trabajadores que ahí lo que había era empatía. Ahí todos trabajaban al unísono, no había de que uno tirara para un lado y para el otro, no, todos a la par tiraban para el mismo lado para que el aeropuerto tuviera ese gran renombre que tiene hoy en día. ¿Cómo funcionaba el aeropuerto en sus inicios? El aeropuerto Las Brujas de Corozal empezó funcionando como parte de la ECA. La ECA era la empresa colombiana de aeródromos y después ya vino la Aerocivil. Entonces, en ese sentido, pues aviones de Avianca, había una empresa que se llamaba TAC y otras empresas como la misma Fuerza Aérea volaban al aeropuerto Las Brujas para traer pasajeros. Allí volaban los aviones que eran los DC-3, por ejemplo, y entonces la gente llegaba, había un buen flujo de pasajeros y la gente estaba contenta con su aeropuerto que lastimosamente por tener una pista bastante corta pues solamente podían bajar este tipo de aviones, luego vinieron los DC-4 y ya así fue evolucionando hasta lo que hay hoy. Es importante reconocer en el aeropuerto Las Brujas de Corozal un importante polo de desarrollo, no solamente para nuestro municipio, sino para el departamento de Sucre y para otros departamentos. ¿Por qué? Porque en sus inicios este aeropuerto era la base de viajes de personas que venían de Tolú, de Coveñas, de Magangué, del Carmen de Bolívar, y por supuesto de Sincelejo y los municipios más cercanos aquí al aeropuerto, como Corozal, Betulia, Sincelejo. ¿Qué anécdota recuerda usted que él le haya contado? Bueno, no tanto las que él nos haya contado, sino que nosotros mismos las vivimos, porque no solamente íbamos a llevar el almuerzo allá, sino que nos dedicábamos casi el resto del tiempo que no estábamos en el colegio era estar en el aeropuerto y veíamos muchas cosas. Entonces, una anécdota puede ser, por ejemplo, que la gente tenía que correr de la pista cuando venía el avión, porque ahí no había ningún tipo de medidas así como las que hay ahora, no, sino que la gente iba a pajarear por toda esa finca y entonces se metía y se iba derecho por la pista del aeropuerto. Cuando se veían era que el avión encima, entonces la gente corría a los lados, pero nunca pasó nada que lamentar ni nada, sino que la gente ya sabía que cuando oyeran el ruido del avión, a apartarse. Entonces, era una de las anécdotas que más vemos nosotros que ocurría con las personas que iban. Otro aspecto es que la gente, los fines de semana, sábado y domingo, se iba para el aeropuerto. De pronto no había nada donde ir, entonces la gente se iba allá, se llevaba su equipo de sonido, su grabadora, y en algunas partes de ahí, por allá, apartaditos, se ponían a escuchar, se tomaban una cerveza, unos tragos, pero todo era dentro de lo normal. En 1940, el municipio cedió el campo de aterrizaje a la empresa Skadta, que en 1943 se convirtió en Avianca. La Aerolínea Nacional de Colombia, a finales de 1973,
el aeropuerto fue ampliado para recibir aviones DC-4 con capacidad para 70 pasajeros. Sin embargo, ese mismo año, la empresa de aviación modernizó su flota con aeronaves más grandes y pesadas, lo que hizo que la pista resultara insuficiente. Como consecuencia, los vuelos se trasladaron a Montería. A pesar de este cambio, el aeropuerto de Las Brujas continuó operando con otras empresas como TAC, Transporte Aéreo del Cesar, ACES, Aerolíneas Centrales de Colombia, Tabina y Satena, que siguen prestando servicio en la actualidad. En la década de los 70, el terminal fue rebautizado como Carlos Barbo, en honor al piloto betuliano que trabajaba para la empresa Lanza. Barbo piloteaba el avión HK-315 cuando el Viernes Santo de 1952 un rayo impactó su aeronave durante un vuelo entre Cartagena y Bogotá. El avión cayó cerca de Atonuevo, muy próximo a su tierra natal. Era una tragedia que aún se recuerda. Corozalero, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no miramos a nuestro aeródromo con una nueva perspectiva si está tan bien ubicado?